Buenas. La única clase que tuvimos, clase y media, empezamos a ver un poco lo que era el tema de genética mendeliana. Eso fue hace un rato. Yo les envío una guía. Esa guía es larga y la van a ir haciendo por partes, ¿no? Igual ya lo habíamos comentado. Y van a tener que ir entregando cada una de esas partes. Voy a hacer videos cortos a pedido de... Yo ya había hecho videos para otras escuelas, para otros cursos, y una profesora me hizo una crítica muy constructiva. Me dijo: mira, son medio largos los videos, así que los voy a hacer cortos, ¿no? Así que gracias, Gabriela Zanata, y eso. Gracias, Gabriela, porque estuvo piola eso. Vamos a empezar, pues no tenemos mucho tiempo. Habíamos empezado a hablar de Darwin cuando empezamos a hablar de todo esto, ¿no? Y habíamos dicho que en realidad Darwin había hecho toda su teoría de la evolución, pero que no había podido de alguna manera explicar de qué manera las características pasaban de generación en generación. ¿Qué había descubierto Darwin? Darwin había descubierto que las poblaciones, es decir, el conjunto de organismos de una misma especie que viven en un determinado lugar y un determinado tiempo, se encontraban limitadas por el ambiente de alguna manera. Es decir, el ambiente los presionaba a esa población, ¿no? Y seleccionaba, entre comillas, algunos de esos individuos por sus aptitudes para sobrevivir en ese ambiente específico. Esa selección les permitía reproducirse, por lo tanto esas características que a ellos les permitía sobrevivir de mejor manera, ¿no?, respecto de sus congéneres, ¿no?, ese conjunto de características potencialmente buenas en la próxima generación iban a estar presentes, porque estos organismos lógicamente se iban a reproducir más que el resto. Bien, y a ese proceso él de alguna manera lo llamó selección natural, ¿no? Como que la naturaleza seleccionaba los mejores, no se lo propone la naturaleza, ¿no? Los mejor adaptados, no los mejores, ¿sí? Y esas características que tenían los mejor adaptados iban a pasar de generación en generación. Bien, hasta que el ambiente cambiara. Entonces esas adaptaciones, o algunas de esas adaptaciones, no iban a servir para las nuevas condiciones del ambiente, y el ambiente iba a seleccionar otras características. Si el ambiente cambiaba tanto, ¿no es cierto?, que ninguna de las características de los organismos de esa especie en particular, de esa población en particular, podían adaptarse a las nuevas condiciones del ambiente, ¿no?, la especie se extingue y listo, ¿no? Al ambiente le importa poco. Pero sí es cierto que él no pudo explicar de qué manera esas características pasaban de generación en generación. En ese momento, justo en ese momento, un tal Mendel, que era un monje, estaba investigando justo ese tema. Fue el primer, no vamos a decir científico, ¿no?, fue el primer naturalista que investigó de forma cuantitativa, contando, ¿no?, y haciendo pruebas con resultados, y él pudo explicar que de qué manera estas características pasaban de generación en generación, ¿no? Lógicamente él eligió organismos que se reprodujeran rápido, bien, que en un corto periodo de tiempo él pudiera observar varias generaciones, ¿no? Porque si hubiera elegido, qué sé yo, no sé, elefantes o álamos, tardaría mucho en ver cómo pasaba la característica, ¿no?, porque tardan mucho en crecer. La cuestión es que él tenía que elegir organismos que se reprodujeran
muchas veces en el año y de forma rápida. ¿Bien? Por eso eligió porotos. Y la cuestión es que fue el primero, y eso fue lo novedoso, fue el primero que investigó en forma cuantitativa, ¿no? Diseñando experiencias, contando resultados y a partir de ese conteo o de esa cuantificación de los resultados sacar conclusiones. Nadie había hecho eso hasta ese momento y él lo hizo. Muchos años después, un tal de Vries, lógicamente la investigación esta, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? La investigación esta quedó escondida en el monasterio, nadie le dio ni 5 de corte a lo que había investigado Mendel, y muchos años después, ¿no? Antes del descubrimiento del ADN, pero muchos años después, este de Vries llegó por un método parecido a las mismas conclusiones, lo que le valió el premio Nobel. Pero en el momento que iba a recibir el premio Nobel, o unos días antes, un compañero descubre en este monasterio la investigación de Mendel. Entonces fue corriendo y le dijo, mira, esto lo descubrió Mendel hace 100 años más o menos. Lo mismo que ¿no? Y como en ciencia los laureles se los lleva el primero que lo descubre, de Vries se retiró del premio Nobel, presentó la investigación de Mendel y nada, no le dieron el premio Nobel, pero habla muy bien del científico este, ¿no? Podría haberse callado la boca y prender fuego a la investigación. No todos los científicos hacen eso, es bastante competitivo el tema, pero tenemos grandes ejemplos de tipos que hacen ese tipo de cosas. Bueno, yo doy clase como siempre tomando mate, pero ahora lo tomo solo porque ahora el mate se toma solo, no se comparte. Esperemos que pase este virus de porquería pronto, a ver si podemos volver de una vez por todas a nuestra cotidianeidad. Bueno, ¿qué es lo que hizo Mendel? Mendel experimentó, y experimentó con líneas puras, ¿no? De porotos. En la época donde él compraba la semilla, los vendedores de semilla vendían líneas puras. En realidad no sabían lo que estaban vendiendo, ¿no? Pero como hacían selección artificial, es decir, hacían reproducciones controladas, ¿sí? Con plantas de ciertas características para que siguiera dando esa misma característica generación tras generación tras generación tras generación, llegó un momento en que obtenían líneas puras, ¿no? Y lo que él miraba eran características, ¿bien? Y esas características que él eligió eran, por ejemplo, porotos amarillos y porotos blancos. Cuando él compraba porotos amarillos, esos porotos amarillos iban a tener generaciones y generaciones y generaciones de porotos amarillos, no otras, porque eran líneas puras. Vuelvo a reiterar, el tipo que se las vendía no sabía cómo era el mecanismo, ¿sí? Pero a partir de su praxis, de su práctica y de su producción cotidiana de semillas, cuidando que no hubiera hibridación entre diferentes características, ¿no? Sino reproduciéndolas en ambientes aislados, lograba constantemente la misma característica en la semilla, ¿no? Y las vendía, ¿no? Entonces tenía un bolsón de semillas, ¿no? Amarillas, que iban a dar semillas amarillas, y un bolsón de semillas blancas, que iban a dar semillas blancas. Entonces Mendel fue y le compró semillas amarillas y semillas blancas. Vamos a caracterizar, en algún lugar de la dimensión descosida acá, vamos a caracterizar los colores de las semillas. ¿Bien? Yo voy a decir que el amarillo, lo voy a marcar con una mayúscula, domina sobre el blanco, que lo voy a marcar con una minúscula. Y lo voy a llamar recesivo. Él no sabía esto, ¿no? Él esto lo descubrió a partir de la experiencia, ¿no? No sabía que las amarillas o
o las blancas, ¿no? Yo elegí esto aleatoriamente, que las amarillas eran dominantes y que las blancas eran recesivas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo tengo la característica, ¿no?, blanca y la característica amarilla, claramente va a dominar la amarilla porque es dominante. ¿Bien? ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad, tanto las plantas como nosotros, tenemos un papá y una mamá. Y una característica, o como cualquier otro organismo, de reproducción sexual, ¿no? Estamos hablando. Y una característica se la da la mamá y otra característica se la da el papá, ¿no? A esas características hoy en día las denominamos genes, o en general son un conjunto de genes que otorgan la característica. ¿Bien? Pero Mendel en 1800 no tenía la más pálida idea de lo que era un gen, ¿no? Él, ¿qué es lo que veía? Veía la característica fenotípica, es decir, lo que se expresaba, el color, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Mendel? Agarró una línea pura de semillas amarillas que tiene dos, hoy sabemos, genes amarillos, porque uno lo heredó del papá y el otro lo heredó de la mamá, y la cruzó con una planta de semillas blancas, que también tiene dos genes, pero uno lo heredó del papá y el otro lo heredó de la mamá. ¿Bien? ¿Cuál fue el resultado de este primer cruzamiento? A esto lo vamos a llamar primer cruzamiento o filial 1. ¿Cuál fue el resultado de este primer cruzamiento? La cuestión es que cada una de estos genes va a ir a un grano de polen o un espermatozoide, ¿sí? Vamos a borrar esto porque después nos va a confundir, ¿no? Este era el papá, o la semilla papá, y esta era la semilla mamá, ¿no? Entonces, cada una de estas gametas, cada uno de estos genes, perdón, van a ir a parar una gameta diferente, una célula sexual diferente, ¿no? Óvulos, espermatozoides o óvulos, polen, como sea. Entonces, esto va a ir a parar a un grano de polen y esto va a ir a parar a otro grano de polen, a otra gameta masculina, ¿sí? Y en el caso de la planta hembra, este gen va a ir a parar a un óvulo y este otro gen va a ir a parar a otro óvulo. ¿Bien? Cada una de las variaciones de un mismo gen lo llamamos alelo. Eso es un alelo. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos el alelo amarillo, o que otorga características de semilla amarilla, y el alelo que otorga características de semilla blanca. ¿Bien? Y yo tengo tres posibilidades de conjugar estos dos alelos que tengo. ¿Bien? Puede ser que los dos alelos sean dominantes, como en este caso, ¿no? Y lo vamos a llamar homocigota dominante. O me puede suceder que tenga los dos alelos, ¿sí?, achica o recesivos, y en este caso achica homocigota recesivo. O puede ser que tenga uno y uno, que tenga un alelo dominante y un alelo recesivo. Si esto sucede, se
expresa, decimos nosotros, ¿sí?, el alelo dominante. O sea que yo tengo una planta que tiene un alelo color amarillo y un alelo color blanco, la planta va a ser de semilla amarilla, porque amarilla domina sobre blanco. Y esto se llama heterocigota. Estos son los tres genotipos posibles, ¿no? Homocigota dominante, homocigota recesivo o heterocigota. Y los fenotipos es lo que se expresa. Y el fenotipo puede ser blanco y va a ser blanco en el único caso que sea homocigota recesivo, o puede ser amarillo y va a ser amarillo tanto si es homocigota dominante como si es heterocigota, ¿no? Porque amarillo domina. Bien, y ahora volvemos al cruzamiento, ¿no? Teníamos una planta que era blanca, ¿no?, femenina, y una planta que es amarilla, masculina. Y hace el cruzamiento. Las gametas se pueden cruzar independiendo, se pueden conjugar con la otra gameta, ¿no?, para formar la planta hija, aleatoriamente. O sea que este alelo, este gen que tengo acá, que es uno de los dos genes que tiene la planta padre, este gen podría bien conjugarse con este o bien conjugarse con este. Y este es lo mismo. Y la cuestión es que en la filial 1, ¿sí?, que es esta, obtengo un fenotipo donde las cuatro plantas me resultan amarillas porque son todas heterocigotas. Y al ser heterocigotas, el dominante domina sobre el recesivo y el dominante es el amarillo. O sea que tengo cuatro amarillas. Bien. Y con respecto al genotipo, bien, bueno, son todas heterocigotas, ¿no? Porque tienen un alelo de cada tipo, ¿sí? 100% heterocigotas. Con lo cual, la primera conclusión que había sacado Mendel era que el alelo que era recesivo tendía a desaparecer en un cruzamiento con un alelo dominante. Después, seguidamente, muy pronto, él se dio cuenta que eso era un error. ¿Por qué? Porque hizo la filial 2. ¿Y de qué se trata la filial 2? De cruzar dos hijos, cosa que podía hacer con porota, pues si lo queríamos hacer con seres humanos queda medio mal, ¿no? Entonces cruzó los hijos, es decir, les hizo tener cría a dos plantas hijas. ¿Bien? Voy a borrar el pizarrón. Total, ustedes pueden ir para atrás. ¿Sí? Voy a borrar el pizarrón. Y vamos a hacer el cruzamiento de estas dos plantas hijas. ¿Sí? Entonces, horrible volver al pizarrón. Entonces, agarró dos plantas hijas, que las dos eran heterocigotas, a grande a chica, y la cruzó con otra grande a chica. Cuando hizo el cruzamiento, ¿no?, yo lo estoy haciendo acá en un cuadro que se llama cuadro de Punnett, o diagrama de Punnett. Él lo hacía con plantas, ¿no? Pero daba exactamente igual, ¿no? Entonces, una gameta va a parar, un alelo va a parar a esta gameta, ¿no? Cada uno de estos cuadritos del costado son las gametas, la célula sexual. Y otro va a parar a esta gameta, ¿sí? Un alelo va a parar a esta gameta y otro va a parar a esta gameta. Entonces empezó a cruzarlos y obtuvo esto. Bien, obtuvo esto. Fíjense que yo siempre pongo el dominante delante y el recesivo atrás, eso es una convención. Si ustedes lo ponen al revés, no es que esté, al revés digo, no es que esté mal, ¿no? Pero por convención se pone primero el dominante y después el recesivo. Nada. Bien, cuando hizo el genotipo, él descubrió que en realidad, esto lo descubrieron después, no lo descubrió Mendel, pero en el genotipo tengo uno, o sea, 25%
homocigota dominante. 50%, el 50, homocigota recesivo. Y un 25%, 50%, cualquiera, heterocigota, ¿no? Tiene uno y uno. Y un 25%, lo pongo en porcentaje, ¿no? Lo pueden poner de cualquier otra forma. Y un 25% que es homocigota recesivo. ¿Qué me significa esto? Que en la segunda generación vuelve a aparecer una planta blanca. O sea que esa característica había quedado guardada de alguna manera en las plantas amarillas que la había cruzado, que eran las hijas de aquellas líneas puras. ¿Bien? Entonces saca conclusiones, ¿no? Dijo que las características estaban de a pares, que segregaban independientemente uno de los otros, es decir, que se separaban y iban a las diferentes gametas independientemente una de las otras y que se cruzaban al azar, ¿no? Y que no necesariamente para que se exprese un fenotipo, ¿sí?, es necesario que todas las características guardadas en algún lugar de la planta, ni siquiera tenía mucha idea de lo que era una célula, en algún lugar de la planta, ¿sí?, quedaba. ¿Por qué? Porque el fenotipo en este caso son 1, 2, 3 plantas amarillas y una blanca, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿cómo es posible que haya una blanca si las dos plantas que yo tenía en realidad eran amarillas? Bueno, él explica esto, ¿no? Que la característica queda guardada en algún lugar, ¿no? Y que se puede expresar en otras generaciones de acuerdo a cómo se conjuguen. Y hizo esta experiencia. Claro que a mí me pueden traer una planta amarilla. Voy a borrar, ¿sí? A mí me pueden traer una planta amarilla y si me traen una planta amarilla, yo no sé muy bien si es homocigota dominante o es heterocigota. De hecho no lo sé, yo todo lo que veo es el fenotipo, es amarilla. Entonces para eso existe la retrocruza. La retrocruza es el cruzamiento de mi planta incógnita, que es amarilla, ¿sí?, y esta es mi planta incógnita, ¿no? ¿Por qué mi planta incógnita? Porque no conozco el genotipo, conozco el fenotipo, es amarilla, pero no sé si es homocigota dominante o heterocigota, porque de las dos formas podría ser amarilla. Entonces, ¿qué hago? Lo cruzo con un homocigota recesivo. ¿Por qué por un homocigota recesivo? Porque si llega a ser dominante, todos los hijos van a ser amarillos. Y si llega a ser heterocigota, y lo cruzo con un homocigota recesivo, la mitad de los hijos van a ser amarillos y la mitad de los hijos van a ser blancos. ¿Bien? La mitad de los hijos van a ser amarillos porque son heterocigotas y los otros van a ser blancos porque son homocigotas recesivos, ¿no? A este mecanismo se lo llama retrocruza y es para verificar el genotipo de un organismo incógnita del cual únicamente conocemos el fenotipo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sucede esto? Sucede por medio de un mecanismo, bueno,
en principio por el mecanismo reproductivo, ¿no? Que nosotros, me zarpé de azúcar. Por el mecanismo reproductivo, ¿no? Que, quédate quieto, que, ahí está, que hace que haya sucesivas generaciones, pero para la fabricación de gametas, o para la producción de gametas, fabricación de los feísimos, para la producción de gametas, hay un mecanismo reproductivo celular muy especial que se llama meiosis, el cual lo tienen que investigar para contestar la guía. Bueno, nada, esta es la primera entrega. No lo quiero hacer más largo porque si no Gaby se va a enojar y tiene razón, porque es aburrido. Nos vemos después, Iraicero.